A los que anotan el tema de esta predicación, comprendiendo el temor a Dios. ¿Comprendiendo qué, hermanos? Si yo le preguntara a usted, ¿desea ser sabio? Yo creo que todos, ¿verdad? Deseamos, me incluyo como pastor, también hace falta la sabiduría de Dios. Bueno, el primer paso para ser sabios, o el primer paso en la sabiduría, es el temor a Dios. Eso es todo. Si queremos dar un panorama, un escenario, el primer paso para alcanzar la sabiduría según la Biblia es el temor a Dios. Es importante entender el temor a Dios, es el primer paso para ser sabios, para entender la sabiduría según la Biblia. No se puede en la vida ser sabio sin temor a Dios. No podemos recibir las bendiciones de Dios, no podemos ser victoriosos en la vida, no podemos sobreponernos a las adversidades si en nuestras vidas no hay el temor a Dios. Muchos vienen a las cosas de Dios, los que vienen de un contexto católico, muchos vienen programados, casi siempre predispuestos que los temores son negativos. Algunos las han inculcado: si no haces esto, Dios te va a castigar. Y de ahí surge una creencia muy diluida de lo que es realmente el temor a Dios. Para comprender el temor a Dios necesitamos conocer ciertas características que esta tarde Dios va a hablarnos, hermanos. Allí en Proverbios 2, versículo 1, habla y dice: Proverbios, hijo mío, si recibieres mis palabras. Una de las características de la sabiduría es de que necesitamos recibir la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla, necesitamos recibir esa palabra y necesitamos ponerla por obra. Continúa diciendo el texto: y mis mandamientos guardares dentro de ti. Es decir, la palabra de Dios se guarda acá dentro en el corazón para ponerla por obra. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón, ¿a qué, hermanos? También es necesario ser prudentes dentro de la sabiduría. ¿Y cuánta prudencia nos hace? Cometeríamos menos errores si fuéramos menos precipitados. El versículo 5 de Proverbios 2 dice: entonces entenderás el temor de Jehová. Encontrar el temor de Dios es muy importante, hermanos. Aunque el texto dice, o no dice encontrar el temor de Dios, sino entenderás o comprenderás el temor de Dios. Dios está interesado que nosotros, sus hijos, comprendamos y entendamos qué significa el temor a Dios. Y esto posiblemente va a llevarnos a nosotros como iglesia quizás unos 4 domingos. El revisar qué significa realmente el temor a Dios. La respuesta, hermanos, es porque cuando Dios nos pone límites en nuestras vidas, Él lo hace porque detrás de cada mandamiento hay una consecuencia y Dios quiere que seamos sabios. Deje un apartado ahí y vamos a ir a primer carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. El temor a Dios es muy importante, el significado. Cuando entendemos el temor de Dios, sabe que Dios nunca nos da un mandamiento sin antes darnos las razones del por qué nos da ese mandamiento. Cuando Dios dice no cometerás inmoralidad, es porque detrás de la inmoralidad hay enfermedades, hay destrucción, hay infidelidad, traumas y muerte. Miren lo que dice Proverbio, 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo, ¿qué dice, hermanos? Es decir, Dios no te prohíbe las cosas. Lo que Dios nos enseña en su palabra, que toda decisión que tomes tienes una consecuencia. Y cuando Él nos pone un límite, es para que entendamos que si transgredimos ese límite, vamos a sufrir consecuencias. Y por eso sufrimos. Por ejemplo, cuando la Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Si tú eres una persona que le das poca importancia que tu hijo está creciendo y no lo traes a las cosas de Dios, cuando ese niño crezca y llegue a la adolescencia y sea un rebelde, va a ser porque te faltó ser sabiduría. Si tú quieres que tus hijos sigan las cosas de Dios, los tienes que traer desde niños a las cosas de Dios. No esperes que de grande hagan lo que tú le vas a pedir. Tener hijos bajo el temor de Dios tiene que ser una enseñanza constante. Y dice el texto, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo. ¿Qué dice, hermanos? No es de que Dios nos prohíba cosas, sino que hay las cosas que no nos permite Dios, no nos edifican. El primer paso para entrar en la sabiduría de Dios, hermanos, según la Biblia, es comprender y entender el temor de Dios. Por eso el texto de Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y Dios nos da ejemplos de hombres y mujeres de Dios que tuvieron que comprender y entender qué es el temor de Dios. Vamos a ver un ejemplo. Éxodo capítulo 3, versículo 1, y vamos a ver uno de los hombres importantes en el Antiguo Testamento que le tocó en su vida comprender y entender qué es el temor de Dios. Vamos a ver la vida de Moisés. Es muy importante, hermanos, que entendamos que el temor de Dios va a ayudarnos para ser sabios. Ya les dije que el primer paso en la sabiduría es el temor a Dios. Si no tenemos temor a Dios, nunca seremos sabios. Encontramos en el pasaje de que Dios llama a Moisés, le hace un llamado para sacar a su pueblo de Israel de la esclavitud. Y dice el versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. ¿A quién se le apareció, hermanos? Una manifestación de Dios llega a la vida de Moisés, según el texto, en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. ¿Qué le dijo, hermanos? Cuando Moisés quiso acercarse a Dios, Dios le dijo, mira, Moisés, para que tú puedas acercarte al terreno en el cual yo me encuentro, tienes que quitarte, ¿qué? Tus sandalias. Pisar los terrenos de la santidad de Dios tiene que ser pisados en el temor de Dios. No podemos acercarnos a Dios con una vida de pecado. No podemos acercarnos a la presencia de Dios con una vida en desorden. Cuando Moisés vio la zarza, quiso acercarse al terreno de Dios, y cuando éste lo hizo, Dios le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios le mostró a Moisés que caminar donde está la santidad de Dios, debe de haber temor. ¿Qué debe de haber, hermanos? Quitarse las sandalias es quitarse el pecado, es quitarse el orgullo, la soberbia, la prepotencia y una vida que no glorifica a Dios. Allí mismo, capítulo 34 de Éxodo, versículo 6, cuando la persona desconoce esto de Dios, porque déjeme decirle que Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es gracia, pero también Dios es justo. Y dentro de la justicia de Dios es de que Dios recompensará al hombre según sus obras. Dice Éxodo 34, 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en qué, hermanos. Es decir, este texto nos habla de que Dios es tardo para airarse, es misericordioso y dice que es piadoso.
Pero ve al 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, y encontramos a un Dios perdonador, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo, ¿me ayuda a leer? Es decir, este versículo nos dice que con Dios no se juega. No podemos jugar con Dios. El temor de Dios nos habla que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. En la santidad de Dios, la Biblia nos enseña que Dios no perdona el pecado. Amados santos de Dios, Dios no perdona el pecado. Si en nuestra vida hay cosas que ofenden a Dios, Dios recompensa eso con juicio, con ira. Por eso dice Gálatas 6:7, no lo busque, no os engañáis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Caminar con Dios, caminar en el terreno de Dios, debemos de ser conscientes que Dios es santo. En esta tarde Dios tiene misericordia, pero Él desea que nuestras vidas sean arregladas, de otra manera sufriremos las consecuencias. La única manera que donde Dios manifiesta su misericordia es cuando el hombre viene en obediencia a nuestro Dios. Vamos a ir a una cita en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 11, versículo 20. Vamos a ver otro ejemplo del temor de Dios. Debemos de entender entonces, iglesia del Señor, que caminar en el temor de Dios es caminar con una conciencia que el pecado, las cosas que no le agradan a Dios, nos distancian de Dios. El pecado, en el texto de Romanos 11, 20 al 22, el pecado más grande que cometió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, hermanos, no fue ni la inmoralidad, no fue ni la idolatría. ¿Sabe cuál fue? La incredulidad. El pecado más grande de Israel en todo el Antiguo Testamento es que fue una gente incrédula. Y el pecado más grande en la iglesia al día de hoy es la incredulidad, que es lo contrario a la fe. No le creemos a Dios. Escuchamos, Dios nos habla, pero pensamos que Dios está jugando cuando nos habla, que Él no tomará por inocente al culpable. Pensamos que solamente es un texto que está ahí. No, eso no es un texto, esa es la verdad de un Dios vivo. Tarde que temprano, si andas mal, hermano, hermana, eso que haces mal te va a alcanzar y te va a traer consecuencias trágicas en tu vida. Con Dios no se juega, dice Romanos 11:20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, le habla a los gentiles, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino que dice, es decir, aquí le está hablando a los gentiles. Ustedes no sean soberbios, porque Israel en el Antiguo Testamento fue incrédulo, sino lo que tienes que hacer hoy, iglesia, es tener temor de Dios. El temor de Dios, una definición, es la conciencia que Dios está en todo lugar. Ese es temor. Que en todo lugar donde estamos y lo que hacemos, Dios nos está viendo. Y dice el versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a Israel en el Antiguo Testamento, a ti tampoco, ¿qué dice? Si no perdonó al 500,000 que caminó en el desierto incrédulamente con Dios, si no los perdonó a ellos, hermanos, tampoco te va a perdonar a ti si andas en pecado. Lo que está en la Biblia es para que tengamos cuidado con nuestra vida. Dios quiere despertar nuestras conciencias. El texto dice, si no le perdonó a Israel, tampoco te perdonará a ti. 22, mira pues la bondad y la servidad de Dios, la severidad de Dios ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces. ¿Qué dice, hermanos? Temer a Dios no solo es reverenciar su nombre, sino que va a una conciencia que Dios nos ve, hermanos, y eso es muy importante. Déjenme darle una definición más. Ya les dije que el temor a Dios
es la conciencia que Dios nos ve, ¿cierto? En todo lugar Dios está. La palabra temor, la raíz primaria, la que viene la palabra temor, en el hebreo es yirah, Y-I-R-A-H, y significa lo siguiente: significa sentir terror, significa sacudimiento, significa temor profundo, también significa miedo al grado de temblar o desmayarse. Eso es temor a Dios. ¿Y qué significa esto, pastor? Que las personas que caminan con Dios, estos sentimientos deben de experimentarlos cuando ofenden a Dios. ¿Escuchó eso? Estos sentimientos de terror, sacudimiento, miedo, temblor, casi a desmayarse, debes de sentirlo cuando le pegas a tu esposa. Debes de temblar y sentir miedo cuando golpeas a tu hijo de manera inapropiada. Debes de sentir terror, debes de sentir sacudimiento profundo y miedo cuando estás mintiendo a tu esposo y a tu esposa, porque estás ante los ojos de Dios. Estos sentimientos deben de manifestarse en un hombre y una mujer cuando comete una acción donde Dios lo está viendo y se lo está ocultando al otro. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué siente cuando hizo algo que no le agradó a Dios? ¿Siente estos sentimientos? ¿O simplemente dice, pastor, ¿sabe qué? Yo no sentí nada cuando engañé a mi esposa. Yo no sentí nada cuando le fui infiel. Nada. Bueno, entonces preocúpate. Porque ¿sabes qué? No conoces el temor a Dios. Dice Génesis 16:13. El temor a Dios es muy importante. Por eso el tema es comprendiendo el temor de Dios, iglesia. Génesis 16:13. Cuando nos damos cuenta de que nos queremos relacionar con Dios y nos equivocamos, Dios nos habla que hay consecuencias. Fíjese lo que dice Génesis 16:13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. ¿Me ayuda a leer lo que dice a continuación? Hasta ahí. ¿Dios qué? Ve. Dios nos ve. Iglesia, Dios te ve. Hermano, Dios te ve. Joven, Dios te ve cuando haces cosas que no le agradan a Dios. No es que ofendiste a tu papá o a tu mamá. No, Dios te está viendo cuando haces. Eso es el temor. Que Dios te está viendo. Dice la Biblia que tú eres Dios que ve. Dice el Salmos 139, versículo 1 en adelante: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios sabe cuando en tu mente viene ese pensamiento y decir, quisiera desaparecer a mis padres. Hasta ahí llegan los ojos de Dios. Por eso esta tarde Dios nos habla y nos invita a comprender el temor de Dios. Esta tarde quiero compartirle como introducción, bueno, antes de entrar al tema de Proverbios 1:7, un texto más, Jeremías 16:17. Hay muchos textos que nos habla de que Dios nos ve, pero déjeme darle dos más. Jeremías 16:17. Dios nos ve y nada oculto hay delante de Él, iglesia de Dios. Jeremías 16:17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no sé qué, no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos, dice Jehová. Allí cuando entras al lugar equivocado, ahí te ven los ojos de Dios, ahí están sobre ti. Por eso, hermanos, nadie peca en lo oculto. Tarde que temprano todo saldrá a la luz. Y cuando salga a la luz lo que tú encubres, eso te va a traer consecuencias y dolor. Por eso el primer paso en la sabiduría es el temor a Dios. Proverbios capítulo 15, versículo 3. Un texto que nos habla de que Dios está en todo lugar. Proverbios capítulo 15, versículo 3. Cuando entendemos todo esto de Dios, hermanos, cuando entendemos que Dios nos ve,
comenzamos a vivir una vida recta. El temor a Dios, hermanos, es apartarse del mal. Dice Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en algunos lugares. ¿Dice así? No. ¿Dónde están? En todo lugar. En todo lugar, dice Proverbios, mirando a los malos. ¿Y a quiénes más? Ahí están los ojos de Dios. Por eso, hermanos, si tú quieres ser sabio, comienza a caminar rectamente delante de Dios. No por el otro. No te ocultes ni te escondas de los papás. No te escondas del marido, de la esposa. Recuerda que Dios te ve a dónde vas, lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Recuerda, esta tarde Dios te dice, yo te he visto. ¿Quieres ser sabio? Recuerda cuando te levantes en la mañana, desde que abres los ojos y lo que estás pensando, ahí está Dios mirando eso. Eso es temor a Dios, iglesia. Serás sabio, hermanos, cuando conozcas el temor de Dios. Si no hay una conciencia profunda de alejarse del pecado, escuche esto, nunca serás sabio. Serás sabio hasta que entiendas de que Dios te ve en todo lugar. Déjeme darle algunos puntos, los cuales nos sirven para comprender el temor de Dios, los que anotan. Puntos para conocer el temor a Dios. Número 1. El temor de Dios, hermanos, nos ayuda para vencer los hábitos pecaminosos. El temor de Dios nos ayuda para dejar los hábitos pecaminosos. Si tienes problemas con el alcohol, con la mentira, con el robo, con la infidelidad, qué sé yo. Si tienes problemas de hablar groserías, de hacer cosas inapropiadas, el temor de Dios es el primer paso. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 6. Para vencer los hábitos pecaminosos necesitamos, ¿qué, hermanos? El temor. Y el temor es la conciencia que Dios nos ve. Está en todo lugar. Dice Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová, ¿me ayuda a leer? ¿Sabe que en la mañana cuando usted se despierta y abre sus ojos, si en su vida hay temor, aunque vaya a transar, perdón por la palabra, a otro, si usted tiene el temor de Dios, sabe, dice, no lo voy a hacer, porque me van a agarrar, mejor no lo hago. Si vas a hacer un negocio y dices, voy a sacarle partida a esto y voy a darle aquí una mordida, si en tu vida hay temor, vas a decir, no lo hago, porque no me va a ir bien. Si tú eres una persona que dices, yo mañana no quiero que mis hijos hablen groserías, mejor hoy digo, no las hago. El temor de Dios nos ayuda a corregir los hábitos pecaminosos. Número 2. El temor a Dios es importante para tener contentamiento. Proverbios 15, 16. Uno de los problemas más grandes que vive la sociedad el día de hoy en cuanto al tema de corrupción, secuestro, robo, etcétera, es porque en sus vidas no hay contentamiento. Quieren tener más y más. Pregúntenle por qué la gente que secuestra. Quiere buenas casas, buenos carros, quiere lujos. Pero una persona que es sabia debe de aprender que debe de haber contentamiento. Y escuche esto, contentamiento, no conformismo. Una cosa es ser conformista en la vida y otra cosa es ser contentados en el Señor. Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco en el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay, ¿qué, hermanos? Turbación. Y la palabra turbación, según el texto, son problemas mentales. Si Dios te ha dado algo, hermano, no estés buscando en lo ajeno, porque te va a traer destrucción. Y eso es que cuando vas a hacerlo, debes de recordarte que Dios te está viendo y que eso traerá consecuencias sobre tu vida. Número 3. El temor a Dios nos sirve para tener confianza para vivir.
El temor de Dios nos sirve para tener confianza. ¿Para qué, hermanos? Este pasado fin de semana, desafortunadamente, mucha gente se fue a dormir y nunca imaginó que sería la última noche en la cual se iban a cepillar los dientes, que iban a leer una revista o la Biblia. Nunca imaginaron que era su última noche. Y si hoy el hombre de hoy tiene un problema, es que vive incertidumbres. ¿Qué va a hacer mañana? Si algo hoy estremece la sociedad en la cual vivimos, es la incertidumbre. Incertidumbre con la familia. ¿Será que en 5 años mis hijos estarán conmigo? ¿Será que en 10 años la familia que hoy tengo estará como está hoy o cambiará? ¿O será que llegará la nuera, el yerno y cambiará la familia que hoy tengo? ¿Se ha preguntado usted eso? Por eso el temor de Dios nos hace vivir confiados. Cualquiera que sea la circunstancia, Dios me guarda. Dice Proverbios 14:26. Búsquelo. Proverbios 14:26. Si queremos levantarnos por la mañana y tener la certeza de que todo saldrá bien, es necesario el temor de Dios. Porque el temor de Dios, hermanos, nos ayudará a no meternos en problemas. ¿No quieres meterte en problemas? Vive en el temor de Dios. Piénsalo 2 veces. Dice Proverbios 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán, ¿quiénes, hermanos? Sus hijos. Si no quieres meterte en problemas, hermano, hermana, esposo, esposa, hijos, vive en el temor de Dios. Porque el temor de Dios, según Corintios, todo me es lícito, pero no todo, ¿qué? Me conviene o me edifica. En el temor de Dios dices, si hago esto, me pasa lo otro. Si hago esto otro, la consecuencia es esta. Mejor no lo hago. Camino derechito. Número 4. Ya vamos a ir terminando. El temor de Dios es necesario para conocer los secretos de Dios. Yo le hago una pregunta de manera general a la iglesia. Cuando lee la Biblia, cuando va en oración a Dios allá en su casa, en su tiempo privado, ¿siente que Dios está con usted? En una ocasión me decía una hermana, mire pastor, yo leo la Biblia y no siento nada. Soy sincera. Me pongo a orar y me levanto. Quiero tener un tiempo a solas con Dios. Tengo el deseo, pastor, pero cuando me siento y me pongo a orar, siento que no pasa nada. Me levanto y sigo igual. ¿Sabes por qué, hermano? Hermana? Porque en tu vida no hay temor. Antes de que te sientes a orar o a leer la Biblia, revisa cómo estás viviendo. Porque si tu vida está en pecado o en desobediencia a Dios, por eso no sientes que Dios te habla. El problema no es leer la Biblia ni orar. El problema es que tu vida está en fuera de orden. Salmos 25:14. La falta de comprensión de las cosas de Dios es porque en la vida de los cristianos no hay temor. Una vez más, la falta de comprensión de las cosas de Dios es porque en la vida de los cristianos no hay una conciencia que el pecado los aleja de Dios. Hay gente que dice, pastor, usted no sabe, yo me pongo a orar y me quedo dormida. ¿Le ha pasado? Si le pasa, es porque su vida hay muchas manchas oscuras. Y lo que Dios quiere es que cuando te sientes y te arrodilles, es para que te pongas a cuentas con Dios. Dice el Salmos 25:14. La comunión íntima de Jehová. ¿Me ayuda a leer? Hasta ahí. Si tú quieres comunión con Dios, debes de vivir en el temor de Dios. Y recuerda lo que le dijeron a Moisés. Moisés, detente. Si quieres entrar acá, sin sandalias. Y Dios te dice esta tarde, si quieres orar, ponte a cuentas. Sin pecado, sin orgullo, sin soberbia. ¿Quieres aprender de mí? Quítate el orgullo y la soberbia. Quítate el que tú lo puedes todo. Por eso yo le decía, si quieres ser sabio, comenzamos con el temor a Dios. Si en tu vida, hermano, no hay temor, nunca experimentarás lo hermoso que es arrodillarte, orar y que Dios te hable.
concluimos con Proverbios 1:7, que ahí iniciamos. No tengo mucha prisa, pero sí le adelanto, seguramente vamos a abordar unos 4 o 5 temas y poder comprender a profundidad qué significa el temor a Dios. Proverbios 1:7. Dicho todo lo que hemos visto, hermanos, el principio de la sabiduría es el temor a ¿qué? Si tú quieres ser sabio, hermano, hermana, el primer paso es la conciencia que Dios te ve. Si te quieres levantar mañana y quieres comenzar en tu vida algo nuevo, levántate pensando, Señor, ayúdame a entender que donde quiera que esté, tú me estás viendo. No ocupo que me manden alguien que me esté vigilando. No ocupo que venga detrás de mí mi esposo, mis padres. Solamente que me dé cuenta que tú me estás viendo, Señor. El saber que tú me ves me va a ayudar a no meterme en problemas. Si fuéramos más conscientes de esto, iglesia, ¿sabe qué? Tendríamos menos problemas con los hijos, en el hogar, en el trabajo. Esta tarde concluye el texto 7. Los insensatos, ¿qué desprecian, hermanos? La sabiduría. ¿Por qué? No les interesa el temor. A mí no me importa eso de que Dios me ve. Eso es pura mentira. Bueno, sigue ahí y seguirás sufriendo. Sigue ahí. Sigue pensando que Dios no te ve y ahí verás. Llegarás a viejo y seguirás golpeándote. Seguirás cometiendo los mismos errores o peores. Si tú eres uno de los que sabes que, pastor, eso es puro cuento, bueno, síguele, ándale, sigue adelante. Y llegarás a viejo, si llegas, con los mismos problemas. Por eso esta tarde Dios nos habla que el principio de la sabiduría es la conciencia que Dios nos ve. No te olvides, hermano, hermana, Dios está en todo lugar. Póngase de pie y vamos a darle a Dios gracias.